Capítulo 8. Shigaraki tomó aliento antes de verificar la dirección por cuarta vez. Confirmó, una vez más, que esta era la dirección correcta con una mueca. Este edificio abandonado fue el escondite de su primer posible recluta, Himiko Toga. Suspiró y caminó hacia la puerta principal antes de tocarla. Sorprendentemente, la puerta se abrió, mostrando que ni siquiera estaba cerrada. Shigaraki se quedó mirando la puerta abierta por unos momentos. Las implicaciones fueron premonitorios. O bien Toga era muy descuidada o ella había dejado la puerta abierta como una trampa para quien la tocara. Vacilante, entró con las manos tensas a los costados en caso de que necesitara matar a alguien. Se movió en silencio hacia la sala delantera y miró a su alrededor. Nada parecía demasiado fuera de lo normal a primera vista, aparte de la falta total y absoluta de luces, pero Shigaraki miró más de cerca la alfombra debajo de él y se estremeció ante la enorme cantidad de manchas de sangre. Dio un paso atrás antes de detenerse y respirar. ¿De qué estaba tan asustado? Había matado a muchas personas en el pasado. De alguna manera, eso no lo hizo sentir mejor. Avanzó por la casa y fue a la cocina, donde podía oler algo en el horno. Se acercó a él, lo examinó y se estremeció. Dentro había un batido de brownie, que no habría sido tan malo excepto por una cosa. Los brownies parecían que acababan de ser puestos. Shigaraki escuchó un crujido y rápidamente se dio la vuelta para no ver nada detrás de él. Con cautela, cerró el horno y se acercó a la nevera. Dudó antes de abrirlo por curiosidad. Abrió la nevera y casi vomitó. Dentro había galones y galones de sangre, cada uno etiquetado con un nombre y un número. Vio uno etiquetado como 273 y se dio cuenta de lo que cada número representaba. Lo más probable es que representara a la víctima que Toga había matado para obtener el galón. De repente, sintiéndose muy enfermo, cerró la nevera y comenzó a caminar hacia la entrada. Todo el tiempo allí se sintió observado, pero no importa cuántas veces se haya dado vuelta, nadie estaba detrás de él. Tan pronto como llegó a la puerta, se detuvo, antes de agarrar rápidamente la mano de la chica detrás de él en medio de una puñalada. Él rápidamente la hizo girar y la golpeó contra la pared. Mientras estaba aturdida por el impacto, Shigaraki rápidamente agarró sus brazos con 4 dedos y los separó de su cuerpo. Ella luchó contra él, pero él demostró ser mucho más fuerte que ella. Si sigues luchando, solo voy a enojarme y matarte. La chica se aflojó rápidamente y Shigaraki la miró por primera vez. La niña era relativamente pequeña, de piel clara, cabello rubio y ojos felinos. Llevaba un uniforme escolar bastante simple con lo que parecía ser una chaqueta de punto marrón tan grande que lo cubría. Parecía preocupada por la situación en la que se encontraba. ¿Eres Himiko Toga? La niña sonrió y asintió emocionada. Sí, ¿y a quién podría ser sexy? Toga dijo seductoramente. Shigaraki sintió un poco más de incomodidad irradiar a través de él en su tono. Soy Shigaraki, líder de la Liga de Villanos. Hiran te recomendó como posible miembro que podría reclutar para mi causa. La sonrisa de la chica se ensanchó anormalmente. ¿Y qué implicaría eso? Shigaraki se sintió tentado de desintegrar a Toga y salir de la casa lo más rápido posible. Nunca había conocido a alguien que se sintiera tan aterrador. Me servirías a mí y a mi maestro para crear un mundo mejor. Tendrías que estar dispuesto a hacer cosas indescriptibles en nombre de ese mundo. Te ofreceremos cualquier recompensa dentro de nuestro poder. Toga lo miró en consideración. ¿Se me permitirá sangrar y convertirme en la persona que quiera? Shigaraki calmó el escalofrío que atravesó su columna vertebral. Con algunas excepciones, sí. La chica parecía que estaba a punto de llegar al orgasmo en sus manos. Entonces, por supuesto, me uniré. Además, la niña se inclinó hacia adelante y lo lamió. La empujó lejos de él y saltó hacia atrás. Ella se levantó lentamente del piso y sonrió mientras caminaba hacia él. Nunca dejaría que alguien como tú se alejara de mí. Shigaraki forzó una sonrisa en su rostro. Entonces bienvenidos a la Liga de Villanos. Shigaraki no pudo deshacerse de la sensación de que estaba cometiendo un gran error. Isashi vio como su hijo lanzaba múltiples puños de One for All en el aire. Desde que los dos habían descubierto cómo podía reducir el poder de One for All en un grado aceptable, Isashi había hecho que Izuku practicara día tras día con él en preparación para el festival deportivo. Sonrió ante la determinación de su hijo mientras continuaba practicando con su peculiaridad. Habían descubierto que solo podía usar hasta el 5% de su poder en los puños y las piernas sin lastimarse demasiado, pero incluso así lo dejó dolorido y agotado después. Era casi como si las partes individuales de su cuerpo no pudieran manejar completamente la carga completa de One for All, incluso en un porcentaje tan bajo.
Isashi tomó una nota mentalmente para ponerse en contacto con uno de sus compañeros de trabajo y ver si tenían algún consejo con respecto a las peculiaridades de la fuerza. Mientras miraba la técnica de su hijo, sintió un arrepentimiento de eco a través de él. Su hijo nunca había tenido la oportunidad de tener una infancia normal. Inko lo había estado entrenando durante más de la mitad de su vida y su peculiaridad le había impedido hacer amigos por una buena parte de ella. Recordó lo loca que era su infancia y deseó que su hijo hubiera tenido la oportunidad de tener una mucho mejor que la suya. La gente tendía a evitar a Isashi y él estaba bien con eso. No había nada particularmente malo en él. Era mucho más inteligente que la mayoría de los demás de su edad, era amable y tenía un gran sentido del humor. Sin embargo, todos los niños no sabían por qué, pero había algo en él que los asustaba. Tal vez fue la extraña y poderosa respiración de fuego que tenía. Cuando se manifestó por primera vez, muchos de ellos presenciaron cómo uno de sus estornudos convirtió un árbol en ceniza en segundos. Tal vez fue su actitud tranquila y feliz afortunada hacia todo lo que lo rodeaba. Como nunca parecía ser otra emoción que no fuera feliz. Tal vez fue la mirada que tenía en sus ojos cuando los miró. Como si estuviera diseccionando sus almas y tratando de encontrar todas sus debilidades para que las explotara. Sea lo que sea, causó que la gente lo evitara. A Isashi mismo no le importaba mucho. Prefería pasar su tiempo solo de todos modos. Pasaba la mayor parte del tiempo leyendo y observando a otros. Estaba contento con su vida. Un día, mientras estaba leyendo en el recreo, notó que empujaban a una chica por el rabillo del ojo. Él la reconoció vagamente como el estudiante de transferencia huérfano que se había unido recientemente. Al parecer, su madre era una conocida prohéroe que la había abandonado cuando era niña. Ella tenía el pelo verde y era más pequeña que la mayoría de los otros niños. La mayoría de los otros niños la estaban empujando para reírse y burlarse de ella por alguna razón desconocida. Sintió la sensación familiar de querer ayudar a alguien a hincharse en él. Siempre le había gustado ayudar a la gente, a pesar de lo aterrorizados que estaban la mayoría de los demás. Él dejó su libro y caminó lentamente hacia ella y sus torturadores. Sus atormentadores notaron su acercamiento y murmuraron incómodos entre ellos antes de que el más grande del grupo aplaudiera para llamar su atención. Él no era mucho más alto que el propio Isashi, pero parecía el más arrogante y estúpido de todos. «Isashi, ¿qué quieres?» Isashi sonrió y señaló a la chica. «Déjala en paz, parece que ella no había hecho nada que debiera incitar tu ira». El chico se burló de él. «¿Qué sabes, monstruo? Ella es una huérfana y una sanguijuela en la sociedad. Merece ser golpeada como todas las otras uñas que sobresalen. Además de eso, tiene una terrible peculiaridad. Dudo que puedas encontrar a alguien más patético que ella». Isashi notó que la muchacha agachaba la cabeza con tristeza. «Creo que puedo encontrar al menos uno». El niño se rió entre dientes. «¿En serio? ¿Y quién podría ser?» Isashi se rió entre dientes. «Lo estoy mirando ahora mismo». El niño gruñó furioso y dio un paso adelante. «¿No quieres pelear conmigo, monstruo?» Isashi rió, confundiendo al chico. ¿Es eso lo que llamas intimidación? Esto es intimidación. De repente, la boca de Isashi comenzó a encenderse con las llamas. La intención de matar irradiaba por el aire. Era como si su mera presencia llenara el aire de miedo. El chico dio un paso atrás con miedo y cayó al suelo. Isashi pareció crecer más cuanto más lo miraba. «Salir», dijo Isashi amenazadoramente. El niño y sus compañeros torturadores huyeron aterrorizados de Isashi. Isashi los vio irse antes de que detuviera el aliento de fuego y se volviera hacia la niña, todavía tendida en el suelo. «¿Estás bien?» La niña lo miró con terror. Isashi suspiró antes de extender su mano. «Vamos, vamos a levantarte». La niña miró su mano y vacilante agarró su mano. Después de ser ayudada, ella lo miró vacilante. «¿Quién eres tú?» Isashi sonrió. «¿Qué? No, gracias». «Bueno, si debes saberlo, soy Isashi Midoriya, el fenómeno de la escuela». «¿Quién podría ser?» La niña miró hacia abajo. «Mi nombre es Shimura Inko». Isashi envolvió un brazo alrededor de Inko y le dio un fuerte abrazo, sorprendiéndola inmensamente. ¿Qué? Isashi se rió de su sorpresa. «Vamos, vamos a llevarte a la enfermera para que puedas volver a parchearte». Inko se apartó de él. Isashi frunció el ceño y se encogió de hombros. Tuvo tiempo de aprender más sobre ella más tarde. Isashi sonrió al recordar antes de volverse hacia Izuku. «Creo que es suficiente entrenamiento para hoy, Izuku». Izuku sonrió y se volvió hacia él. «Está bien, vamos». Enji Todoroki, también conocido como Endeavor, se levantó de la cama molesto por el sonido de su despertador. Se movió para hacer su rutina diaria de prepararse.
Caminó por el baño y se dio una ducha, se peinó y se cepilló los dientes como hacía normalmente. No tenía idea de por qué, pero se sentía inexplicablemente molesto hoy. Se acercó para ponerse su disfraz antes de darse cuenta de la fecha en la pared. Cuando vio la fecha, suspiró. Lo había olvidado, hoy era el día en que se reuniría con Hisashi para cenar. Sintiéndose molesto, se puso algo de ropa informal y comenzó a caminar hacia la cocina. Había decidido tomarse el día libre del trabajo para prepararse para su reunión con su viejo amigo. Nunca lo admitiría, pero una pequeña parte de él quería volver a conectarse con él. Recordó que la mierda descarada como la última vez que se conocieron fue ayer. Hisashi era tan ruidoso, extrovertido y amigable, que fue un milagro que los dos hubieran sido amigos. Pero de alguna manera, Hisashi, Inko y él mismo se habían convertido en amigos íntimos. Él no sabía cómo o por qué, simplemente se hicieron amigos. Pero entonces, como todo lo bueno en su vida, lo había jodido. Se movió para hacerse un desayuno. Tiró un poco de arroz en una olla y comenzó a cocerlo al vapor. Una vez hecho esto, rompió un huevo sobre él y lo cocinó de nuevo, antes de finalmente cubrirlo con sal. Comió la comida en silencio, sin importarle que le supiera a Dios. Mientras se sentaba en silencio, de repente sintió una presencia mirándolo y se volvió para ver a su segundo hijo, Natsuo, mirándolo con odio. Los dos se miraron el uno al otro por unos momentos antes de que Natsuo rompiera su mirada y se moviera para prepararse un desayuno, constantemente lanzándole miradas de odio todo el tiempo. Una pequeña parte de él se sentía mal por el odio que Natsuo le tenía, pero él lo ignoró. Sus hijos necesitaban aprender que el mundo real era un lugar frío e indiferente, tal como su padre le había enseñado. Enji volvió a apresurarse a su padre, solo para ser golpeado una vez más en el estómago. Intenta con más fuerza, pedazo de mierda débil. Enji se obligó a levantarse del suelo y gruñó con odio a su padre. ¿Acabas de gruñirme, bastardo? El padre de Enji lo agarró por el pelo y lo tiró al aire. No vuelvas a gruñirme otra vez, pequeño bastardo. Deberías alegrarte de haberte atrapado en un debilucho ilegítimo como tú. Enji luchó contra el agarre de su padre. Te crié desde que murió tu prostituta de madre y te dejé a mí. Así que compensa la inversión siendo útil para mí. El padre de Enji lo tiró al suelo. La capacitación terminó por hoy. Intenta ser menos decepcionante la próxima vez. Enji gritó tan pronto como su padre salió de la habitación. Nadie venía a salvarlo. Había intentado durante años conseguir que alguien escuchara sus afirmaciones sobre el abuso de su padre, pero la gente no le creía o no quería creerlo. Su padre era un héroe demasiado alto como para que lo desafiaran. Enji se levantó lentamente del suelo y tosió un montón de sangre. Enji miró hacia abajo y pensó en lo terrible que había sido su vida y sintió que el resentimiento crecía en su corazón. ¿Por qué el mundo era tan frío e indiferente hacia él? ¿Por qué a nadie le importaba lo suficiente como para salvarlo de su padre? ¿Por qué a nadie le importaba? Apretó el puño con rabia. Él sabía por qué. Fue porque el mundo era cruel. No le importaba y nunca le importaría. Estaba destinado a desaparecer en la oscuridad como un bastardo de un niño sin amor. Sintió que sus llamas se encendían en su cuerpo. Bien, es creo el mundo entonces. Mostró a todos lo grande que podría estar convirtiendo en el número uno héroe en sus propios méritos. Ellos luchó, destruyó y hace algo para mostrarlos a todo lo que fue más que uno al pedazo de héroe. Enji se levantó y se movió hacia el botiquín en la pared. Pero eso sería para otro día. Endeavor miró a Natsuo de nuevo. De todos sus hijos, él probablemente se preocupaba menos por Natsuo. Estaba estudiando para obtener un título en bienestar médico en contra de sus deseos, y tenía poca importancia para él. Aún así, sintió una punzada de dolor cuando Natsuo salió por la puerta y lo miró con una última mirada de odio. Hisashi se sentó con su hijo almorzando. Los dos estaban agotados después de la larga sesión de entrenamiento que acababan de pasar y acordaron mutuamente ir a comer unas hamburguesas en un restaurante estadounidense cercano. Hisashi se dio cuenta de que su hijo lo miraba como si fuera a hacer una pregunta, antes de detenerse y mirar hacia abajo. Hisashi finalmente suspiró y dejó su hamburguesa. Izuku, ¿qué necesitas preguntarme? Izuku lo miró sorprendido. ¿Cómo supiste que quería preguntarte algo? Hisashi suspiró con exasperación. Me miraste como para hacer una pregunta unas 47 veces desde que llegamos. Solo dime qué te molesta para que podamos terminar con esto. Izuku miró hacia abajo vacilante. Si conocieras a alguien que está sufriendo pero no quiere que te ayuden, ¿qué harías? Hisashi se sorprendió. No había estado esperando una pregunta tan seria. Bueno, yo, por supuesto, trataría de conectarme con ellos repetidamente hasta que tenga éxito.
No puede esperar que las personas solo se abran a usted, por lo que debe ser persistente. Demuestre que está realmente preocupado por su bienestar, pero trata de evitar ser demasiado agresivo al respecto. Izuku asintió con la cabeza en comprensión. Gracias, papá. Se le ocurrió a Isashi un pensamiento. Por curiosidad, ¿a quién vas a usar este consejo para ayudar? Izuku le sonrió. Un niño llamado Shoto Todoroki en mi clase. Es el hijo del héroe profesional en Deabour y parece estar solo todo el tiempo. Isashi sintió que su corazón daba un vuelco. ¿Y este Shoto, cómo es él? Izuku miró sorprendido por la pregunta. Bueno, está muy callado y solo todo el tiempo. Está muy aislado de todos los que lo rodean y tiende a sentarse solo la mayor parte del tiempo. ¿Por qué estás tan curioso? Isashi forzó una sonrisa. Nada, solo curiosidad. Izuku pareció aceptar la información y volvió a comer su hamburguesa. Isashi se sintió sacudido por esa descripción. Era como lo que solía ser Enji. Isashi se sentó solo en su mesa con Inko, quien estaba meciendo su uniforme de estudios generales. Sabía que era grosero, pero continuamente miró al gran segundo año que estaba sentado solo en la mesa junto a él. ¿Sabes? Tal vez deberíamos ir allí y hablar con ese tipo. Inko dijo de repente. Isashi sintió una punzada de sorpresa. Así que notaste que lo miré en los últimos días. Inko resopló. ¿Cómo podría no hacerlo? Aunque realmente no puedo culparte. Es increíblemente atractivo. Isashi se rió entre dientes. Sí, realmente lo es. Aunque estaba más preocupado por lo solitario que se ve. Inko miró hacia el segundo año. Bueno, hablemos con él entonces. Los dos caminaron hacia el gran segundo año y se sentaron a ambos lados de él. Los miró a ambos con sorpresa. ¿Qué quieren ustedes dos? Isashi sonrió. Hola, soy Isashi y ese es Inko. Nos dimos cuenta de lo solo que miraste aquí y decidiste hacerte una visita. El gran segundo año gruñó. Vete. Isashi frunció el ceño. Entonces, ¿qué tal si nos dices más sobre ti? Vete. Inko le hizo un gesto para que la dejara intentar. Oye, solo queremos hablar contigo. ¿Por qué no empezamos con algo simple, como un nombre? Vete. Los dos se miraron y se encogieron de hombros. Ambos se levantaron de nuevo y Isashi le dio una palmada al hombre en su espalda. Bueno, senpai, fue un placer conocerte. Deberíamos hacer esto de nuevo alguna vez. Vete. Durante las siguientes 2 semanas, los dos intentaron en repetidas ocasiones establecer una conexión con el hombre grande, que luego descubrieron que se llamaba Todoroki Enji. Eventualmente, pudieron llegar al punto en el que simplemente los ignoró en lugar de decirles repetidamente que se fueran. Incluso le habían hecho reír con unos cuantos chistes. Cuanto más tiempo pasaban con él, más parecía que Enji se relajaba un poco, hasta el punto de buscar activamente su compañía. Demonios, ni siquiera parecía importarle que Isashi le diera abrazos al azar como le había dado a Inko. Fue agradable. Isashi se sacó de su memoria y continuó comiendo su hamburguesa. No quería que Izuku pasara por las mismas cosas que él tenía. Enji pudo decir que Shoto se sorprendió cuando entró a la sala de estar y lo encontró mirando televisión. Shoto miró detrás de él como para alejarse, antes de que Enji lo mirara con una mirada fulminante. Siéntate, Shoto. Shoto se acercó vacilante al otro sofá de la habitación y miró incómodamente a Enji. Sabes que el festival de deporte se acerca, ¿verdad? Shoto asintió vacilante. Está bien, entonces. Dime cómo te sientes al respecto. Shoto lo miró sorprendido. A Enji no le importaba su salud mental, pero necesitaba asegurarse de que su experimento estuviera en condiciones adecuadas para el festival. Una pequeña parte de él lo llamó mentiroso. Shoto vaciló. Estoy aprensivo, pero planeo hacer todo lo posible para tener éxito. Estoy tan nervioso como todos los demás. Enji gruñó ante las palabras de su hijo. ¿Y qué hay de la escuela? ¿Ha aparecido algo o alguien interesante? Shoto vaciló una vez más. Hay uno. Su nombre es Izuku Midoriya. Es un tipo realmente agradable con 2 caprichos, uno de ellos en descomposición y el otro en superfuerza. Sigue intentando hablar conmigo durante el almuerzo. Enji se congeló ante el nombre y la descripción. Bueno, ¿no fue eso un poco encantador de ironía? El hijo de Isashi intentaba hacerse amigo de su hijo de la misma manera en que él se había hecho amigo. Enji caminaba junto a sus amigos a través del carnaval. Isashi e Inko lo habían invitado el anterior para que viniera con ellos a un carnaval cercano. Dispuesto a tomar cualquier excusa para alejarse de su padre, Enji había aceptado fácilmente su oferta. Hasta ahora, los tres habían estado caminando principalmente, jugando juegos de carnaval amañados y comiendo comida cara. De cualquier manera, sin embargo, todavía era divertido.
Los tres se divirtieron juntos y disfrutaron de la compañía del otro por una vez. Sin entrenamiento, sin estudiar, sin coqueteos sin sentido, solo diversión. Fue agradable tener un día normal. Los tres estaban sentados en una mesa comiendo pastel de embudo cuando sintió que un escalofrío bajaba por su columna vertebral y se giró para ver a su padre caminando hacia él. ¿De papá? Su padre se acercó y se puso en su cara. ¿Qué estás haciendo aquí, bastardo? Se supone que debes estar entrenando en casa. Enji tragó. Bien, yo. No me contestes, desgraciado pedazo de basura. Vamos, vamos. El padre de Enji se movió para agarrarlo por el brazo, pero fue detenido por Hisashi agarrando a Enji y alejándolo. El padre de Enji gruñó. ¿Y tú quién eres? Hisashi se encogió de hombros y le dirigió una sonrisa de buen humor con un borde afilado que prometía dolor. Enji lo reconoció como la sonrisa que le dio a las personas que odiaba. Soy el mejor amigo de Enji, Hisashi, y tú debes ser un gilipollas. Enji sintió su sangre enfriarse ante las palabras de su amigo. El padre de Enji gruñó y se movió amenazadoramente hacia Hisashi. No tienes idea de con quién te estás metiendo, muchacho. Hisashi rió de una manera extrañamente oscura para el adolescente normalmente alegre. No, no sabes con quién estás tratando. En ese instante, la boca de Hisashi se encendió con fuego verde, una presencia que prometía una muerte parecía llenar el aire. Hisashi no estaba creciendo, pero ciertamente se sentía como si lo hubiera hecho. Salir. El padre de Enji se enojó de miedo y se escapó. Enji miró sorprendido a su amigo, que ahora volvía a la normalidad. ¿Qué? Hisashi se rió. ¿Te gusta? Es un truco que mi mamá me enseñó a tener más miedo. Ella me enseñó cómo hacer que mi presencia llene el aire y cómo hacer que las llamas se vean lo más aterradoras posible. Es útil asustar a la gente. Enji sonrió vacilante. Gracias, Hisashi. Hisashi se rió entre dientes. No es problema. De repente se volvió hacia Inko, quien estaba enviando mensajes de texto en su teléfono. ¿Por qué no hiciste nada para ayudar? Pensé que serías el primero en ayudar. Inko recogió algo en su regazo y lo saludó a los dos. Barrí su billetera con mi peculiaridad. Estoy tratando de ver si un amigo mío en el departamento de soporte estaría dispuesto a dejarme transferir fondos de su cuenta a una cuenta privada para Enji. Enji y Hisashi se quedaron mirando su sorpresa antes de que Hisashi se echara a reír. Eres una arpía fría, Inko. Enji se echó a reír con Hisashi. Esto era lo mejor que había sentido en mucho tiempo. Enji se sacó de su memoria y se volvió hacia Shoto, solo para encontrar que se había ido. Él gimió. Debió haberse ido mientras estaba soñando despierto. Enji verificó la hora y se encogió de hombros antes de encender un viejo favorito suyo, Death Note. Tenía tiempo para matar. Shigaraki caminó hasta el segundo edificio que tenía que revisar hoy, un apartamento en la parte antigua de la ciudad. Después de su aterrador encuentro con Toga, esperaba que su próximo recluta fuera mucho más fácil de recoger. Caminó hasta el piso correcto y llamó a la puerta. Oyó algunos ruidos alrededor antes de que un hombre abriera la puerta y lo mirara con interés. Era bastante alto con una constitución por encima de la media. Su cabello era rubio y tenía una cicatriz notablemente grande que se dividía en su frente. Llevaba una camisa de cuello azul sobre una camiseta sin mangas blanca junto con un par de pantalones y botas normales. ¿Hola? El hombre había respondido a sus golpes con un hola en lugar de tratar de apuñalarlo. Eso lo puso, leguas, por delante de Toga ya. ¿Eres Jimbu Baigawara? El hombre asintió. Sí, pero voy más comúnmente por 2 veces. Shigaraki sonrió. Esto iba bien hasta ahora. ¿Qué tal si entro? Tenemos mucho que discutir. El hombre sacudió su cabeza. Eso sería terrible. De repente lo miró asustado. Quiero decir que sería genial. Shigaraki se sintió un poco perturbado por ese arrebato, pero no pensó en ello. Probablemente fue solo un desliz de la lengua. Los dos se sentaron uno frente al otro bebiendo un té que Duise ya había preparado. Shigaraki tomó un sorbo y se aclaró la garganta. Soy Shigaraki, líder de la Liga de Villanos. Hiran me recomendó como posible recluta y vine a ver si estabas interesado. Los ojos de 2 veces se ensancharon. Hiran, amo a ese chico, él apesta tanto. Shigaraki lo miró confundido. Disculpe, ¿pero puede repetir eso? Sacudió 2 veces la cabeza. Lo siento, simplemente no me he estado sintiendo muy bien hoy. Shigaraki asintió cautelosamente. Está bien entonces, ¿estás interesado? Antes de que Duise pudiera responder, repentinamente se cayó de su silla y comenzó a retorcerse violentamente como si estuviera teniendo un ataque. Shigaraki se levantó rápidamente para ver a su posible nuevo recluta. ¿Estás bien?
2 veces comenzó a gemir mal y murmuró algo sobre una máscara y permanecer juntos. Shigaraki comprobó rápidamente sus alrededores y vio una máscara con la mitad superior gris y la mitad inferior negra. Rápidamente, lo agarró con 4 dedos y se lo entregó al hombre que estaba en el suelo. 2 veces agarró rápidamente la máscara y se la puso sobre la cabeza, aparentemente calmándose. Gracias, Shigaraki. Shigaraki miró a 2 veces. ¿No hay problema? 2 veces respiró y se levantó. Me encantaría unirme a la Liga de Villanos. Shigaraki lo miró sorprendido. ¿Estás seguro? Ni siquiera he mencionado que sean motivos todavía. Se reía 2 veces. Estaría dispuesto a ayudar a cualquier organización con alguien tan amable como usted al mando. Era oficial. Shigaraki estaba rodeado de locos. Hisashi volvió a mirar los datos de Overhaul y los comprobó una vez más para confirmar los suyos. Según lo que pudo encontrar, el momento y la ubicación más óptimos para derribar a Stein sería durante el Festival de Deportes. Eso fue una pena, él realmente quería ver a su hijo competir. Oh bueno, siempre hubo el año que viene. Se recostó en su silla. ¿Debería darle a Stein la oportunidad de rendirse, o debería sacarlo de inmediato? Creía en ofrecerles a todos una segunda oportunidad, pero no todos los merecían. Hisashi esquivó otra ráfaga de fuego del padre de Enji. Finalmente había convencido a Enji para que reportara a su padre a la policía hace unas semanas. Con la cantidad sustancial de evidencia que tenían, pudieron identificarlo lo suficiente como para ganar el juicio rápidamente. Desafortunadamente, el padre de Enji había escapado de la custodia policial esa noche, y ahora estaba tratando de matar a los 3. Lo había tan bueno antes, pero ustedes 3 tenían en ajustarlo. Hisashi gruñó de frustración mientras se giraba para encontrar refugio. Enji y él eran buenos luchadores, pero ninguno de ellos tenía la habilidad o experiencia para tratar con el padre de Enji. Él no era un antiguo héroe top 10 para nada. Miró desde su escondite hacia Enji y le hizo un gesto para que se preparara para entrar. Enji le devolvió el saludo y los dos se apresuraron al hombre mayor a la vez. El padre de Enji gritó de rabia e intentó disparar a Enji, pero Hisashi rápidamente le lanzó un cuchillo y lo atrapó en el brazo. Se giró para luchar contra Hisashi, que fue un error que le permitió a Enji acercarse y darle un buen golpe en la cabeza. Usted bastardo increíble. Lo enviaré a usted y a sus amigos para el infierno. El padre de Enji lanzó una ráfaga de fuego golpeándolos a los dos. Ambos eran bastante inmunes a la mayoría de los ataques con fuego, pero la fuerza del ataque los había empujado hacia atrás y dejado un cráter en el suelo. Hisashi sintió que algo le atravesaba el abdomen y tosía sangre. Intentó levantarse, pero estaba bastante atorado. Mirando hacia abajo, vio una tubería que lo había atravesado. Por suerte, parecía haber perdido sus órganos internos. Se volvió hacia el padre de Enji, que caminaba amenazadoramente hacia Enji. Te voy a matar, ingrato. Enji fue atacado con un fuerte estallido de llamas, derribándolo. Y luego voy a matar a tus amigos. Enji fue atacado de nuevo. Ni siquiera sé por qué trataste de cambiar para mejor, al final, eres como yo. El padre de Enji de repente sacó una pistola. Adiós, bastardo. Descanso mental. De repente, el padre de Enji cayó muerto al suelo. Hisashi se quedó mirando el cuerpo, antes de voltear su cabeza hacia Inko que estaba de pie en la puerta. Podía ver el rostro confundido de Enji, pero Hisashi sabía lo que acababa de suceder. Era algo que él e Inko habían ideado como una forma teórica para que ella usara su peculiaridad. Su peculiaridad la dejó tirar de pequeños objetos hacia ella, sin importar la cantidad o si podía verlos. En teoría, ella podría tirar algo dentro de alguien. Como los vasos sanguíneos dentro del cerebro de una persona. Inko miró al cadáver en shock. Parecía tan aterrorizada y vacía. Necesitaba ayudarla. Se dirigió a Enji para pedirle ayuda, pero vio que Enji se veía tan aterrorizada y vacía como ella. Al igual que ella, no podía dejar de mirar el cuerpo. Hisashi volvió a la realidad cuando Inko llamó a la puerta. Cariño, ¿puedo entrar? Hisashi escondió sus cosas tan silenciosamente como pudo. Claro, cariño. Enji estaba en su momento favorito de la serie cuando Fuyumi entró en la habitación para prepararse un almuerzo tardío. Ella lo notó mientras pasaba y lo miró sorprendida. Papá. ¿Por qué sigues aquí? De todos sus hijos, Fuyumi fue, con mucho, el que mantuvo menos animosidad hacia él. Él mismo no sabía cómo sentirse por ella. Por un lado, ella era, con mucho, la más débil de sus hijos y era la peor con su peculiaridad. Ella fue completamente inútil para su objetivo de convertir a uno de sus descendientes en el héroe número 1 debido a su incapacidad para convertirse en el número 1. Por otro lado, ella seguía siendo su única hija.
Era demasiado amable para que él lo odiara y rara vez mostraba odio hacia él. Enji gruñó en reconocimiento. Voy a ver a tu padrino hoy para el almuerzo. Los ojos de Fuyumi se ensancharon. Tío Hisashi. No lo he visto en mucho tiempo. ¿Puedo conocerlo más tarde también? Enji saludó con desdén. Eres una mujer adulta, no me importa lo que hagas. Fuyumi frunció el ceño en una rara muestra de ira, antes de encenderse de nuevo. Oh sí, probablemente debería mencionar que estaré en casa para el festival de deportes si planeas tomarte ese día libre. Enji negó con la cabeza. Lo voy a hacer personalmente para fines de reclutamiento. Fuyumi frunció el ceño de nuevo. Oh. Solo esperaba que quisieras verlo conmigo. Él ignoró su tono de voz triste y se echó hacia atrás. Recordó su último festival del deporte como si fuera ayer. Enji se quedó en el túnel esperando para realizar el evento final del día. Era tradicional que el ganador de los torneos de segundo y tercer año se enfrentara por el título de más fuerte en la UA. Este año había ganado el título de tercer año, mientras que Hisashi había ganado el título de segundo año. Los dos pronto se enfrentarían. Enji respiró hondo. Él, Hisashi e Inko habían cambiado desde el ataque de su padre. Inko había sido más paranoico y nervioso. Ella siempre había sido más desconfiada de los demás, pero ahora miraba cada sombra y cada rincón como si fuera un villano esperando para atraparla. Ella y él se separaron cada día más debido a que ella mató a su padre. Hisashi, por otro lado, se había volcado en su entrenamiento. Sabía que su amigo nunca lo admitiría, pero fue humillado consigo mismo por no haber podido hacer frente a su padre. Estaba cerca de entrenar constantemente para construir sus músculos y acelerar. Había alcanzado un grado casi insalubre en los últimos meses. El mismo Enji se había sentido cada vez más enojado consigo mismo y con la vida. Odiaba a su padre. Había sido un monstruo malvado que lo atormentó durante toda su infancia. Entonces, ¿por qué se sintió tan triste cuando recordó su cadáver? Lo que más le molestó fue una de las últimas palabras de su padre hacia él. Eres como yo. La declaración lo asustó incluso más que cualquier villano. Estaba aterrorizado de ser así. No ayudaba que una parte de él sintiera un malestar por el hecho de que el villano había recibido lo que se merecía. Todoroki Enji y Midoriya Hisashi, informen al estadio. Enji tomó un último aliento. Era hora. Apenas había ganado esa pelea. Podría decirse que había sido la pelea más dura que había experimentado en todos sus años como héroe. Comprobó la hora y se levantó. Había una cosa que quería hacer antes de encontrarse con Hisashi. Hisashi dejó que Inko entrara en su estudio y le hizo un gesto para que se sentara en la silla libre al otro lado de la mesa desde donde normalmente se sentaba. Los dos se sentaron uno frente al otro por un segundo. Voy a encontrarme con Enji esta noche. Inko lo miró sorprendido. ¿Qué? Después de lo que me dijiste que hizo, ¿todavía quieres ayudarlo? Hisashi suspiró tristemente. No importa lo que haya hecho. De cualquier manera, todavía quiero ayudarlo. Él solía ser nuestro amigo Inko. Inko lo miró tristemente. ¿Y cuánto de un amigo ha estado contigo estos últimos 2 años? Hisashi golpeó su puño contra la mesa. Lo sé, Inko. Debería dejar que se seque después de lo que hizo. Si la mitad de las cosas que he oído sobre él son ciertas, entonces merece ser castigado aún más. Hisashi sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. Pero no puedo simplemente hacer eso. No puedo abandonarlo de esa manera. Tengo que intentarlo al menos una vez más para ayudarlo. Incluso si falla, al menos sabré que lo intenté. Hisashi estaba de patrulla con Enji en medio de la noche. Los dos habían acordado trabajar juntos para tratar de reparar la distancia que aumentaba entre ellos. La última vez que los dos hablaron fue cuando prometió ser el padrino de Natsuo, que aún no había nacido. Desde entonces, Hisashi había escuchado cada vez más rumores de lo brutal que era Enji. Enji se estaba volviendo notablemente más y más brutal hacia el final de su tercer año, pero Hisashi esperaba que su amigo no hubiera caído demasiado lejos. Los dos habían estado callados todo el tiempo sin saber cómo hablarse entre ellos. Enji, comenzó Hisashi. De repente, un grito pasó a través de la noche unas pocas cuadras más abajo. Ambos se apresuraron a ver a un hombre enmascarado que huía de una dama con un bolso debajo del brazo. Hisashi entró en acción y fácilmente alcanzó al hombre, derribándolo con un simple tackle. Hisashi se apartó del hombre cuando escuchó el sonido de algo moviéndose debajo de su piel antes de que salieran plumas por todo su cuerpo, apenas evitando ser apuñalado. El hombre enmascarado se arrastró hacia atrás e Hisashi notó un detalle muy crucial. El hombre era muy bajo para un adulto. En una inspección más cercana, era obvio que era solo un niño, y claramente uno hambriento en eso.
No parecía mucho mayor de 15 años. El niño gimió. Por favor, no me hagas daño. Hisashi se arriesgó y levantó las manos. Mira, niño, no quiero lastimarte. Parece que ya has estado lo suficientemente herido. Hisashi dio un paso más cerca. Entonces, ¿qué tal si solo bajas el bolso, para que pueda devolvérselo al dueño adecuado? Después, tú y yo podemos ir a hablar a este café que me gusta. El niño dejó vacilante el bolso. ¿Prometes no hacerme daño? Hisashi sonrió. Lo prometo. El niño empujó el bolso hacia él y se movió para levantarse. Casi al instante, el niño fue atacado por una enorme columna de fuego. Gritó de dolor antes de rodar para intentar apagar el fuego. Finalmente tuvo éxito, pero cayó inconsciente del dolor poco después. Hisashi se giró lentamente para ver a un indiferente Enji mirando al niño inconsciente con desinterés. Hisashi respiró hondo. Voy a tratar de ayudarlo, Inko, aunque sé que es probable que fracase. Enji se sentó en la sala de espera con impaciencia. ¿Cuánto tiempo llevó preparar a alguien para una reunión? ¿Todoroki Enji? Enji se sintió aliviado de que su espera hubiera terminado y se dirigió a la puerta para ir a ver a su esposa. Entró en los pasillos y se dirigió a la habitación siempre familiar de su esposa. Ella se sentó detrás de una ventana de vidrio y actualmente estaba frente a él. Enji vaciló. ¿Rei? De repente, su esposa se dio la vuelta y disparó un carámbano a la ventana, apuntando directamente a su cabeza. Por suerte para Enji, el cristal estaba reforzado con una peculiaridad y era mucho más fuerte que sus ataques de hielo. Vaya. Déjeme solo, bastardo. Enji se estremeció. Rei, vine a Apolo. No te atreves a pensar y la apología puede arreglar lo que hemos hecho. Te odio. Enji suspiró e hizo un gesto a un médico cercano. El doctor lo miró y asintió. Fue su acuerdo. Él se daría a Rei y le impediría revelar secretos, siempre que Enji siguiera pagándole. Enji se levantó y se alejó de los gritos de la loca. Se sentó en su automóvil por un minuto, antes de gritar de frustración y golpear su cabeza contra el volante. Sus gritos le habían recordado algo que preferiría olvidar. Hisashi comenzó a mirarlo en shock. Enji, ¿qué diablos acabas de hacer? Enji apenas lo miró antes de tomar el bolso de las manos de Hisashi. Deberíamos devolver esto a su dueño apropiado. Hisashi agarró su brazo mientras se movía para irse. Enji, ¿qué demonios acabas de hacer? Enji sacudió la mano de su brazo y comenzó a alejarse antes de que Hisashi tomara el bolso de sus manos. Enji se volvió hacia Hisashi con molestia. Hisashi, ¿qué estás pensando? La mirada de Hisashi se volvió asesina y su boca comenzó a emitir humo. Estaba a punto de rendirse a Enji. ¿Qué demonios estabas pensando? Enji resopló. Él era un criminal, no importa lo que yo haga, siempre y cuando se ocupe de él. La presencia de Hisashi llenó el aire. Era solo un niño. Enji agitó su mano con desdén. ¿Y qué? Él todavía está vivo, ¿verdad? Hice justicia y ahora esto ha terminado. Hisashi tiró el bolso a un lado y golpeó a un hacedor de heno en la cara de Enji. Enji tropezó hacia atrás y gruñó enojado. ¿Realmente no quieres pelear conmigo, Hisashi? Hisashi le rompió el cuello. Bien, porque yo tampoco quiero pelear contigo. Enji sonrió. Lo que sea, te derribaré como lo hice durante el festival del deporte. Enji le lanzó un puñetazo a Hisashi. Fue en este momento que los Enji se dieron cuenta de dos cosas. 1. Hisashi siempre fue un gran trabajador que luchó para fortalecerse cada día de su vida. Había mejorado mucho desde entonces. Lo segundo era que no había crecido tanto en su entrenamiento como lo había hecho Hisashi. Hisashi esquivó fácilmente el puñetazo y usó el impulso de Enji para darle la espalda. Luego clavó a Enji en el suelo y le dio una paliza. Golpe tras golpe golpeó la cara de Enji cuando Hisashi lo golpeó en el suelo. Enji intentó defenderse, pero Hisashi sacó rápidamente dos cuchillos y sujetó el traje de Enji contra el suelo. Después de varios golpes más en la cara, Hisashi finalmente se detuvo y respiró hondo. Enji se encendió con su fuego en ese momento y empujó a Hisashi fuera de él contra una pared. Apenas consciente, Enji observó que un golpeado y un poco de sangre cubría a Hisashi, se volvió hacia él y gruñó con una mirada de enojo que parecía mal en su rostro normalmente amistoso. Si alguna vez te das cuenta de cuán enferma y retorcida te has convertido, llámame. Incluso si creo que eres un imbécil irredimible, igual te ayudaré. Necesito creer que hay algo bueno en ti. Hisashi se acercó al niño quemado y lo levantó, antes de alejarse en silencio. Enji se quedó mirando el cielo sobre él. ¿Qué acababa de pasar? Enji se forzó a salir de sus recuerdos y comprobó la hora. Suspiró y encendió su auto. Él había cometido un error y necesitaba enfrentarlo de frente. Hisashi se sentó con impaciencia en el restaurante, esperando a Enji.
Debería haber llegado hace 30 minutos, pero llegó tarde. Justo cuando Isashi estaba empacando y preparándose para irse, Enji caminó hacia la mesa y se sentó frente a él. Los dos hombres se miran tensos el uno al otro por un minuto. Ambos habían aceptado esta reunión, pero ninguno de los dos sabía realmente qué hacer. Isashi finalmente miró hacia otro lado y murmuró un saludo. Enji lo miró por un minuto antes de volverse y murmurar un saludo. Ninguno de los dos sabía realmente qué hacer con el otro. Ambos habían cambiado significativamente a lo largo de los años. De vez en cuando miraban al otro como para hablar, antes de bajar la mirada y mirar hacia otro lado. Finalmente, Isashi se armó de valor y se volvió hacia Enji. Hey. Ha sido un tiempo, ¿no lo tiene? Enji miró a Isashi. Su cita hubiera sido graciosa si esta no fuera una ocasión tan seria. Enji comenzó a reunir el coraje para responder. Abrió la boca para hablar, y luego todo salió mal. ¿Cómo están Fuyumi y Touya? Isashi preguntó tan casualmente como pudo. Enji se congeló en la realización. Isashi no lo sabía. Isashi, Touya murió hace casi 3 años. El silencio que siguió fue tenso. Enji, ¿cuánto hace que sabes esto? Preguntó Isashi en un tono enfermizo. Enji miró hacia abajo sintiéndose culpable. ¿Desde qué sucedió? Isashi asintió. ¿Y cómo murió? Enji sintió que el arrepentimiento lo llenaba al pensar en la cosa más malvada que alguna vez había hecho. Tuvimos una acalorada discusión que resultó en que Touya estalló en las llamas más calientes que jamás haya visto. Apenas sobreviví y Touya fue probablemente quemado en cenizas por el calor de sus propias llamas. Nunca encontraron un cuerpo para enterrar. Isashi se quedó en silencio antes de que su boca empezara a fumar furiosa. En todo ese tiempo, no fue apropiado decirme lo que pasó. Enji asintió. Isashi se levantó. Olvida lo que dije antes, perdí la última fe en ti que aún tenía. Disfruta tu cena. Isashi se alejó, dejando a Enji para estofarse en sus pensamientos. Shigaraki se sintió agotado mientras caminaba hacia el edificio final del día. Era un complejo de apartamentos baratos, famoso por albergar a villanos y delincuentes a precios bajos. Verificó el número del apartamento otra vez y caminó hasta el último recluta de hoy. Esperaba contra toda esperanza que este no fuera un psicótico como Toga o tan loco como Duise. Ambos pueden ser sus nuevos compañeros, pero maldita sea si se sienten incómodos de estar cerca. Llamó a la puerta y escuchó que una voz apagada se acercaba más y más. ¿Quién es? Shigaraki se aclaró la garganta. Hola, soy Shigaraki, líder de la Liga de Villanos. Hiran me envió aquí porque cree que harías un gran recluta para mi causa. La puerta se abrió y, por supuesto, salió la persona más sensata que había conocido en todo el día. El hombre que tenía delante era más alto que el promedio, con una constitución alargada y cabello negro. Llevaba una chaqueta azul oscuro con un cuello alto y desgarrado, y pantalones a juego sobre una camisa de color gris pálido y escote redondo. Su característica más sorprendente, sin embargo, fue el gran número de cicatrices moradas ennegrecidas que cubrían su cuerpo. Al principio, parecía más asustado que Duise y Toga, pero al inspeccionarlo de cerca, parecía estar mucho más serio. También ayudó que parecía bastante tranquilo. Adelante. Shigaraki siguió al hombre al apartamento y se sentó en una silla junto a la mesa del comedor. El hombre se sentó frente a él y le dio una botella de agua. Shigaraki con mucho gusto lo tomó con 4 dedos y lo derribó en unos pocos tragos. ¿Qué haces? Hiran no especificó. El hombre gruñó. Puedes llamarme Dabi. Ahora, por favor, cuéntame un poco sobre lo que haría en tu liga. Shigaraki se encogió de hombros. Me servirías a mí y a mi maestro para crear un mundo mejor. Tendrías que estar dispuesto a hacer cosas indescriptibles en nombre de ese mundo. Te ofreceremos cualquier recompensa dentro de nuestro poder. Dabi tarareaba en sus pensamientos. Bueno, quiero destruir este mundo para hacer uno mejor. Tengo una pregunta. ¿Cómo sería este mundo? Shigaraki se rió. ¿Qué piensas? Un mundo sin héroes egoístas que se salen con la suya. Un mundo en el que las personas no son juzgadas al nacer debido a su peculiaridad. Un mundo en el que ningún niño tiene que pedir ayuda solo para que no venga nadie. Dabi se detuvo en la última frase. Me gusta a dónde va esto, pero ¿cuáles son los límites de tus recompensas? Shigaraki sonrió. Cualquier cosa dentro de nuestro poder. Dabi sonrió maliciosamente. Entonces sé exactamente lo que quiero. Shigaraki se rió entre dientes. ¿Y qué sería eso? Dabi tomó 2 fotos de un tablero de dardos cercano. Eventualmente, quiero capturar a estos 2 para poder torturarlos y mutilarlos a mi propia discreción. Shigaraki sonrió a las fotos. Creo que tenemos un trato. Dabi miró con odio las fotos de Enji y Shoto Todoroki.